es esta 3,1. Pero esta 3,1 yo no la voy a, chicos, por favor, no la voy a colocar porque se deriva de esta nada más, ¿sí? Para omega igual a 0. Esta de aquí no se necesitan aprender porque simplemente es despejar E y en función de todo el resto de lo que está arriba. ¿Ok? No lo necesitan porque se van a complicar algo. Lo único que ustedes necesitan recordar es esto. Que también lo podrían derivar, pero mejor la ahora, luego, esto ya los... Salud. Hemos definido esta expresión, ¿cierto? Peso específico natural. Luego, hemos definido peso específico seco, que es la expresión 3,1 que está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué nos falta? Saturado, ¿cierto? Porque teníamos 3 estados en función del grado de saturación. Seco, húmedo y saturado. Esto ya lo hemos hecho. Aquí está. Este ya lo hemos hecho. Aquí está. Falta este. Peso específico saturado es su S, peso específico del agua, 1 más contenido de humedad sobre 1 más E. Quiero que me atiendan acá, por favor. Yo les había dicho lo siguiente. Esto, que es la gravedad específica de sólidos, solo cambia si alteramos el contenido mineralógico del suelo. Así que se va a mantener constante. ¿Sí? El peso específico del agua también es constante. ¿Qué más les dije? Que el índice de vacíos cambia únicamente si compactamos el suelo. Si no les dicen nada, se mantiene constante. ¿Ok? En el enunciado. ¿Qué cambiaría? Esto. El contenido de humedad. Pero el contenido de humedad no le podemos poner 1. Recuerden, ¿no? No, por favor, no se equivoquen. Que el suelo esté saturado no significa que el contenido de humedad sea 1. O ni siquiera cercano al valor, cualquier valor. Entonces, lo que tenemos que calcular aquí es el contenido de humedad saturado. ¿Y cómo obtenemos ese contenido de humedad saturado? De la siguiente manera. ¿Recuerdan esta expresión? Sí. ¿Sí? ¿Qué se hace uno en esa expresión cuando el suelo está saturado? Está la de 1. Cuando el suelo está saturado, Vale, 100%. Ah, no. el grado de saturación se hace 1, es por definición. Este S se vuelve 1. Así que yo tengo 1 E contenido de humedad saturado por GS. Así que el contenido de humedad saturado va a ser igual a E sobre G sobre S. Y este de aquí lo reemplazo acá. Y ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Puede ser un poco confuso, yo sé. Vamos a hacer ejercicio. Por eso hay 10 ejercicios. Pero quiero que lo tengamos poco a poco claro. Todos los ejercicios salen con esa parte verde que coloca. Sin más ni menos. Algo con gravedad. Importante. Yo he partido de la expresión 3, ¿cierto? Es específico, pero en este caso en condiciones saturadas. Y he copiado lo mismo. Gravedad específica de sólidos, peso específico del agua, 1 más de contenido de humedad, 1 más relación de vacío. Lo mismo que está en 3. Solo que si el suelo es saturado, eso se mantiene constante, peso específico del agua también, índice de vacíos también. Lo único que cambia es el contenido de humedad. Este contenido de humedad está en condiciones saturadas. ¿Cómo yo obtengo el contenido de humedad en condiciones saturadas? Me apoyo en otra ecuación que sería la ecuación 2. Gravedad de saturación, índice de vacíos, contenido de humedad, gravedad específica de sólidos. Les había dicho acá, constante es cierto, aquí también se mantiene constante. Lo voy a colocar. Constante. G sub S también es constante porque el contenido mineralógico del suelo es el mismo. Yo quiero calcular omega saturado. Aquí está. Y para la condición saturada, ¿qué significa que el suelo está saturado? Que el grado de saturación sea igual a 1. Es igual a 1. Así que reemplazo 1. 1 por E es igual a omega saturado por GS. Despejo omega saturado y queda E sobre GS. ¿Okay? Recuerden, esto tengamos en la mente órdenes de magnitud. Está entre 2 y 4, ¿cierto? Aquí yo no lo puedo reemplazar como porcentaje, lo reemplazo como decimal. Porque aquí abajo no hay porcentaje, para que se vaya arriba y abajo. Este tiene que estar en parte decimal para que este también siempre esté en parte decimal. La saturación nunca está, gravedad específica de sólidos nunca está en porcentaje. ¿Sí? Es un número entre 2 y 4. ¿2? ¿Sí? Ya. Con eso ya podemos hacer ejercicios, pero falta un pequeño concepto que le voy a explicar ahorita.
Por eso yo no necesito colocarles todas estas expresiones, más bien no voy a confundir en lugar de ayudarles. Porque van a estar con la práctica, ¿cuál uso? El verde, sí. Ahora, solo como definición, nosotros podemos tener realmente dos casos, en el cual, por ejemplo, tenemos un perfil del suelo, hemos hecho, por ejemplo, una calicata, y tenemos que a los 2 metros hay agua en nivel freático, ¿ok? Entonces, arriba del nivel freático consideramos que el suelo se encuentra en condiciones húmedas, que es la condición natural, ¿cierto? El suelo por encima del nivel freático está en condiciones húmedas, aquí está. Y el suelo por debajo del nivel freático se encuentra en condiciones sumergidas. Y como está debajo del nivel freático, es decir, debajo del nivel de agua, quiere decir que todos los vacíos están llenos de agua. ¿Qué condición es esa? La condición saturada. Así que por debajo del nivel freático tenemos suelo saturado. ¿Ok? Condición húmeda arriba, condición saturada abajo. En la unidad 4 vamos a traer este concepto a colación, el pez específico sumergido. Es igual al pez específico saturado menos el pez específico de nada más. ¿Okay? Los suelos sumergidos son aquellos que se encuentran debajo del nivel freático. El nivel freático siempre se representa por NF y están sometidos a empuje hidrostático. Estas partículas del suelo están sumergidas en agua, teóricamente. ¿Okay? Así que ustedes en mecánica de fluidos llevan ese ciclo. Están llevando, ¿no? Eventualmente conocerán que hay un empuje hidrostático, ¿verdad? Sí. Entonces, estas partículas del suelo también sufren eso. Así que para la parte en la cual yo toco este tema, en la unidad 4 ustedes ya tocaron Bernoulli y todas estas cosas en mecánica de fluidos para que un poco me entiendan. Como les decía, yo les puedo colocar en la práctica un formulario como este, ¿no? Muchas fórmulas. También lo voy a confundir en lugar de ayudar. Todas esas fórmulas que están ahí se derivan de la parte verde de la derecha de ella. Ni más ni menos. Todas estas de aquí aparecen en función de estas que tenemos aquí. Nada más. ¿Okay? Así que solamente les voy a poner esas 4 para acá. En el libro de Brajadas ustedes pueden ver esa tabla, es decir, obtener el peso específico en función del contenido de humedad, gravedad específica de sólidos e índice de vacíos acá. Obtener el peso específico seco en función de la gravedad específica, contenido de humedad y grado de saturación, aquí está. Pero muchas fórmulas las voy a confundir, así que mejor colocarles las 4. Aquí está. Ustedes ven allí, por favor, los ensayos de laboratorio. Eso es lo que nosotros vamos a tener que calcular en el informe de laboratorio. ¿Okay? Nosotros ya hemos definido relaciones peso-volumen. ¿Okay? ¿Qué hacemos generalmente en el laboratorio? Lo que hemos hecho el sábado pasado. Obtenemos el contenido de humedad a través del secado, digamos en el horno. Aquí está la fórmula. Obtenemos la gravedad específica de sólidos a partir del ensayo del picnómetro con la bomba de vacíos y del rasado en el menisco. Aquí está. Y obtenemos el peso específico natural a partir de, por ejemplo, el procedimiento para suelos cohesivos, el volumen desplazado. Esto es lo que está en la parte superior. Esto lo hemos hecho en el laboratorio. Lo que está abajo, obtenidas a partir del laboratorio. Todo el resto de relaciones, es decir, porosidad, relación de vacíos y saturación, las podemos obtener a través del diagrama de fases o a través de las fórmulas de color verde que ustedes tienen en la pizarra. Por eso es algo que yo les pido en el laboratorio, o les pido en el informe laboratorio. A partir de lo que ya hemos obtenido, realizar el diagrama de fases. Sé que no es un mismo suelo. La idea sería siempre realizarlo sobre el mismo suelo, ¿ok? Pero vamos a hacer ese ejercicio como si estuviésemos recibiendo un informe de mecánica de suelos o de ensayos de laboratorio para obtener el resto de cálculos. ¿Sí? ¿Ok? Y lo último, antes de ir a los ejercicios, ¿ya? Es explicarles el concepto de densidad relativa. Por eso me queda un pequeño espacio en la parte inferior. A ver. La densidad relativa es utilizado generalmente para indicar la relación del suelo en función de dos estados que existen. Siempre hay un estado más suelto del suelo y un estado más denso. Recuerden cuando les había hablado de la compacidad. ¿Y qué términos utilizamos para suelos de textura, en este caso gruesa? Suelto, ¿cierto? Intermedio, como medianamente lo que fuese, y denso, ¿verdad? Tenemos el estado y
la compacidad la tenemos aumentando en esta dirección. El suelo es más compacto para el término denso y es menos compacto para el término suelto. ¿Ok? Y el punto intermedio. Así que el suelo tiene como tal el valor o el estado más suelto y el estado más denso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una calicata o hacemos una exploración, el suelo se va a encontrar muy generalmente un estado intermedio. Y nosotros vamos a conocer ese estado intermedio en función de lo que se denomina la densidad relativa. ¿Ok? Veamos aquí. Hipotéticamente, vamos a pensar o concebir que el suelo, las partículas sólidas del suelo, son esferas. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver. Así que el arreglo más suelto de esas partículas, ¿qué quiere decir? Que tiene la mayor cantidad de vacíos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Estamos claros? El estado más suelto significa que tiene la mayor cantidad de vacíos. Geométricamente, para que esto se logre, idealizando que las partículas todas son esféricas, este es el arreglo para el estado más suelto. ¿Okay? Este arreglo representa la mayor cantidad de vacíos para partículas esféricas. ¿Qué quiere decir? Que el suelo esté en un estado más suelto posible y el índice de vacíos es máximo, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí? Es máximo. ¿Por qué? Porque ven acá la definición de el índice de vacíos. El volumen de vacíos está en el numerador, ¿verdad? Mientras más alto sea el volumen de vacíos, es decir, más espacios vacíos tengan el suelo entre sus partículas, el suelo va a ser suelto. El mayor de todos esos estados sueltos sería el E máximo. ¿Ok? Y lo opuesto. Si yo reduzco a lo más posible los vacíos del suelo, mediante esta idealización de partículas esféricas, esta es la configuración geométrica que representa el menor índice de vacíos, el estado más denso, E mínimo. Vamos a colocar aquí más denso y el estado más suelto. E máximo y E mínimo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, el estado más suelto representa el índice de vacíos máximo. Y el estado más denso es que el suelo está en el estado más compacto posible. Es decir, el índice de vacíos. Y la relación de vacíos es una definición. Disculpe, la densidad relativa es una definición. ¿Ok? Vamos a colocar de color verde. La densidad relativa, que es el concepto que me faltaba, es igual. Esto sí lo puedo colocar en porcentaje. E máximo menos E sobre E máximo menos E mínimo. ¿Ok? Esa es la relación, disculpe, la densidad relativa. E máximo menos E sobre E máximo menos E mínimo. El E, que es la relación de vacíos, lo podemos obtener a partir de los ensayos de laboratorio que yo les he puesto acá, ¿verdad? ¿Sí? A partir de esos tres, puedo obtener el resto. Y uno de esos restos es el índice de relación de vacíos. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo obtengo yo E máximo y E mínimo? En un momento ¿okay? Otra forma de calcular la densidad relativa es a partir de los precios específicos secos. Y aquí ustedes tienen esa expresión. ¿Okay? Cualquiera de las dos pueden utilizar porque representan lo mismo. A ver. E es el índice de vacíos del suelo in situ. ¿Okay? E máximo, el índice de vacíos del suelo en estado más suelto, es decir, ¿sí? E mínimo es el índice de vacíos del suelo en el estado más denso, es decir, en la parte derecha. Y pues específico seco, bueno, lo recuerdo. Ahora, la descripción de la compacidad del suelo puede ir apoyada también del valor de la densidad relativa. ¿Qué quiere decir? Si la densidad relativa es muy baja, como el valor de 0 y 15 aquí está, el suelo se denomina muy suelto. Si la densidad relativa va entre 15 y 50%, sería un suelo suelto. Por ejemplo, si está entre el 70 y 85%, es denso. Y está entre el 85 y 100% es muy denso. ¿Ok? Por tanto, la densidad relativa está entre 0 y 100%. ¿Ok? Se da 100% cuando el índice de vacíos natural o in situ es igual al E mínimo, es decir, a la condición más densa. Y se vuelve 0 cuando esto se iguala, ¿no? Cuando el E es igual al E máximo. Si el E es igual al E máximo, este numerador se hace 0. Así que el índice de vacíos, disculpe, la densidad relativa va a ser 0%. ¿Está bien? Es una medida para poder evaluar qué tan denso o qué tan suelto o la compacidad del suelo está. ¿Sí?
entre 0 y 100%. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo obtenemos esas densidades relativas, disculpen, esos índices de vacíos sueltos, disculpen, máximos y mínimos? De la siguiente manera. Para determinar el índice de vacíos máximo, recordemos que el índice de vacíos máximo está en la configuración más suelta del suelo. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, tenemos un espécimen, recuerdan, no es el mismo espécimen, pero recuerdan en el laboratorio 1, analizamos el Proctor, ¿verdad? Un molde similar al Proctor, con unas medidas un tanto distintas, pero similar al Proctor, en el cual vamos a colocar la arena y que caiga únicamente por gravedad, ¿ok? Únicamente por gravedad. Aquí tenemos un embudo y vamos a ir colocando la muestra y que caiga por gravedad. Ese reacomodo de las partículas únicamente por gravedad representa el estado más suelto que podemos obtener en la web. ¿Okay? Por el contrario, para el caso del E mínimo, yo necesito un mejor reacomodo de las partículas, es decir, menos espacios vacíos. Y para eso, yo voy a colocar el molde, este molde está aquí, este mismo molde lo voy a colocar en una mesa vibradora. Esa mesa vibradora va a moverse a determinada frecuencia y ese movimiento hace que las partículas tengan un mejor reacomodo, es decir, los vacíos disminuyen. Además, voy a colocarle una sobrecarga, un peso. ¿Para qué? Para que ese trabajo entre la vibración de la mesa más el peso que tenemos encima produzca un mejor reacomodo entre las partículas. Y ese es, digamos, la configuración para el suelo más denso, es decir, para el E mínimo. ¿Ok? Recuerden, por gravedad y de manera muy pausada, ¿ok? No es que simplemente coloco todo de un solo porrazo en la arena, en este caso, simplemente de manera muy pausada en la norma estética de la velocidad de colocar esa arena, y únicamente por gravedad yo hago que el suelo se acomode en su estado más suelto. Y el estado más denso, yo utilizo una mesa vibradora y un peso o una sobrecarga para procurar un mejor reacomodo de las partículas y reducir el índice de vacíos al máximo. ¿Ok? Y eso sería el E mínimo. ¿Sí? Esa es la forma de obtener E máximo y E mínimo. Y así puedo hacer ejercicios. ¿Ok? Voy a hacer 2 ejercicios para terminar las diapositivas. Tomamos un receso pequeñito de 10 minutos para que ustedes también repasen sus fórmulas y después ya nos vamos por las 10 hasta que nos alcance. ¿Está bien? Ya. Vamos a hacer este que es sumamente fácil.